Muchas gracias, René, y agradezco a la Asociación Mexicana de Hepatología por la invitación a dar esta plática. Como bien dijo el doctor Malé, el tema es panorama epidemiológico de las enfermedades hepáticas. No puedo cubrir todo el panorama epidemiológico, pero sí los factores más frecuentes. Y voy a empezar con esta primera diapositiva que describe los factores de riesgos más importantes para que se pueda dañar el hígado. Consumo de alcohol, exposición a los virus hepatotropos, que son el A, el B, el C, el D y el E. Si se fijan, pueden ser causa de hepatitis viral aguda o de hepatitis crónica. Y pongo ahí y otros agentes virales, porque hay que recordar que el hígado puede ser afectado no nada más por estos virus, sino por ejemplo, virus de la mononucleosis, el virus herpes, etc. Otro factor de riesgo muy importante es la exposición a medicamentos o a drogas adictivas. Uno que cada vez ocurre con mayor frecuencia, hablaré dentro de unos momentos con más detalle, es el hígado graso, y pongo aquí como factores de riesgo síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus. Ahí podría yo agregar resistencia a la insulina, que engloba varios de estas enfermedades, y finalmente pongo trastornos de autoinmunidad. No son los únicos factores. Podemos tener otros, como espero mostrarles un poco más adelante. Un concepto muy importante es que cada uno de estos agentes etiológicos tiene características epidemiológicas distintas. No es lo mismo hablar de alcohol que hablar de virus de la hepatitis, que hablar de trastornos hereditarios, etc. Pero una de las características en común es que pueden evolucionar en el daño hepático hacia daño hepático crónico, que se caracteriza por depósito de tejido fibroso y finalmente, independientemente del agente etiológico, acabar produciendo cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular. Esa es una característica que comparten los distintos agentes etiológicos. Y eso lo pongo en esta diapositiva, en donde enuncio algunos de los factores etiológicos que pueden dar lugar a daño hepático crónico, a una respuesta inflamatoria, a un proceso de fibrogénesis y acabar produciendo fibrosis hepática. Entonces, el enfermo puede tener fibrosis, cirrosis compensada o cirrosis descompensada, independientemente del agente etiológico que se trate. Ahora bien, cuando acaban produciendo cirrosis hepática, esta es una enfermedad que su mortalidad global ha ido en aumento, y vemos cómo de 1990 al 2010 ha aumentado 32.5%, y cuando vemos las causas etiológicas, esto es a nivel global, vemos que se reparten, tenemos hepatitis B, hepatitis C, alcohol y otras causas. Esta es una diapositiva que no la van a alcanzar a ver con detalle, pero se las voy a describir. Este es un reporte de la Organización Mundial de la Salud en relación a los factores etiológicos. Y lo que quiero llamarles la atención, me van a tener que creer, es que el alcohol es el principal factor de riesgo en gente que tiene entre 19 y 24 años de edad. Mucho más que el tabaquismo, mucho más que el no lavarse bien las manos, toda una serie de factores, y el alcohol acaba ocupando
el primer lugar que está puesto aquí. Después en mujeres ocupa el cuarto lugar y sube en hombres al tercer lugar. Y cuando vemos entre los dos, hombres y mujeres, sigue siendo el principal factor de riesgo. Nos hemos olvidado, hablamos de adicciones, de muchas cosas, pero el alcohol es probablemente en la gente adolescente el factor de riesgo más importante de enfermedad. Y déjenme mostrarles, todos los datos que les voy a mostrar tienen que ver ya a partir de ahorita de lo que sucede en México. El porcentaje de adolescentes que consumen alcohol en 2012, que es la última vez que tenemos los datos, fue de 25%, 28.8% en hombres y 21.2% en mujeres. Y esto estamos hablando de consumo excesivo de alcohol. No estamos hablando aquel que se toma una copa de vez en cuando, sino el consumo excesivo de alcohol. 1 de cada 4 adolescentes consume alcohol en forma excesiva. El porcentaje en adultos que consumen alcohol en forma excesiva aumenta todavía. Era de 39.7% en el año 2000, aumentó a 34.1% en 2006 y en 2012 53.9%. ¿Cómo se distribuyen? En hombres fue de 67.8% y en mujeres de 41.3%, lo cual habla de la importancia del consumo de alcohol como un posible factor etiológico de enfermedad hepática. Regresemos a la cirrosis hepática. Es la quinta causa de mortalidad. En el 2013 fue responsable de 41.024 casos de fallecimientos, 71.8% entre 0 y 69 años de edad y 28.2% en personas de 70 o más años. Es la principal causa de mortalidad en gente alrededor de la cuarta a quinta década de la vida en la población. Y la cirrosis alcohólica es más frecuente en hombres que en mujeres. Y en mujeres lo que predomina es la cirrosis de origen infeccioso, la causada por los agentes virales que producen enfermedad hepática crónica. Ahora, la mortalidad por enfermedades hepáticas por consumo de alcohol ha estado relativamente estable. Entre el 2000 y 2010 son aproximadamente 19,000 muertes por año. Pero aquí les puse en rojo, la mortalidad en hombres es casi 5 veces mayor que la mortalidad en mujeres. Y eso tiene que ver por el mayor consumo de alcohol en los hombres. Algunos datos de consumo de alcohol. El consumo de alcohol en México es de aproximadamente 7.2 litros per cápita. Cada uno de nosotros en promedio toma 7.2 litros al año. Y es fundamentalmente, y eso sí está en orden de frecuencia, consumo de cerveza, de bebidas destiladas, de licores y de vino. Distinto a lo que sucede en otras poblaciones en donde a veces el consumo de vino es mayor que el otro tipo de bebidas. Un dato muy importante es que el patrón de ingesta que más vemos es ingerir más de 5 bebidas en una ocasión, lo que se llama el binge drinking, y que probablemente es la manera en que hace mayor daño al hígado. Aquí el consumo más frecuente es en fines de semana. La gente no toma, pero sábado y domingo consume más de 5 bebidas de alcohol en una o más ocasión, y eso es lo que más daña al hígado.
61.4% de los pacientes que tienen cirrosis hepática por alcohol iniciaron el consumo de alcohol entre 12 y 17 años de edad, lo cual es muy parecido a la gráfica de la Organización Mundial de la Salud, que demuestra que el consumo de alcohol es el principal factor de riesgo de enfermedad hepática. Ahora, el hígado es muy noble, porque el tiempo entre el inicio del consumo de alcohol y el diagnóstico de cirrosis hepática en nuestro país es entre 23 y 30 años. Es decir, lo toleramos mucho y de repente desarrollamos la enfermedad hepática por alcohol. Reflexiones para terminar en 2 diapositivas con el tema del alcohol. Alrededor del 10 al 15% de las personas con alcoholismo desarrollan cirrosis. No todos desarrollan cirrosis hepática, nada más un 10 a un 15%. Muchos desconocen que padecen la enfermedad por el tiempo que pasa entre el inicio del consumo de alcohol y la aparición de la enfermedad hepática. Muchos sobreviven, pero sin embargo, cuando había muchas autopsias, que ahora ya no se hacen tantas, entre 30 y 40% de la cirrosis se descubrían en autopsias. Fallecían por otras causas, no tenían el diagnóstico de cirrosis hepática, pero a la hora de las autopsias se encontraba un hígado cirrótico. La sobrevida a 5 años para un paciente con cirrosis que deja de tomar alcohol es de aproximadamente 90% a 5 años, comparado con el 70% de los pacientes que no dejan de tomar, o sea que sí hace una diferencia recomendarle al cirrótico que deje de tomar alcohol. En la cirrosis avanzada, cuando hay ictericia o descompensada, cuando hay ictericia, ascitis o sangrado gastrointestinal, la sobrevida es de 60% para aquellos que dejan de tomar. Sin embargo, es nada más de 35% para aquellos que siguen ingiriendo alcohol. Aquí es la última diapositiva que tengo de alcohol y se refiere a estudios de hace muchos años del doctor Leblanc y de otros grupos. Y es que podemos tomar alcohol por muchos años y no pasa nada. Sin embargo, si después de 40 años de estar tomando alcohol y de venir con una curva relativamente estable o con poco aumento, después de 40 años de tomar alcohol, vean cómo cambia la curva y una vez que se establece la cirrosis hepática, rápidamente se descompensan los enfermos. Y este es un signo Ome-Tochli-2 que dice que todo aquel que nace bajo ese signo va a ser alcohólico. ¿Quién sabe cuántos de aquí hayan nacido con el signo Ome-Tochli-2? Pero no hay nada nuevo, porque ya desde hace muchos años en México se sabía quién iba a ser genéticamente alcohólico o no. Déjenme pasar a hepatitis B. Como les digo, no puedo tocar todo, pero voy a tocar algunas de las más frecuentes. La hepatitis B tiene una prevalencia en nuestro país aproximadamente de 0.4%. Predomina el genotipo H y la incidencia ha sido constante en los últimos 10 años. En el 2005 se registraron, no quiere decir que se diagnosticaron, pero si no tenemos registro no podemos saber el número total de casos. Se registraron 626 casos nuevos. En el 2008, por ejemplo, 1,107 casos nuevos. En hombres se presenta en 67.7% y en mujeres en 32.3%. Lo importante es que los datos que les estoy mostrando son datos en México. Necesitamos tener registro para poder tener datos más confiables. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hepatitis B? Y sí vale la pena repasarlos.
relaciones sexuales inseguras o de alto riesgo. Esto incluye a servidores o servidoras sexuales. Compartir agujas en usuarios de drogas intravenosas. Les recuerdo que para contagiarse con hepatitis B se requiere 0.001 mililitro de cualquier secreción corporal. Es muy pequeña la cantidad que se requiere. El grado de dependencia a las drogas, sobre todo si usan drogas intravenosas, los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, el haber estado en prisión o ser prisionero es un factor de riesgo muy importante para hepatitis B. Ser portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, todos deberían estar vacunados para hepatitis B. Hay una manera de prevenir la hepatitis B. Haber recibido transfusión sanguínea o derivados de sangre, tatuarse o hacerse perforaciones en la piel, sobre todo en condiciones no higiénicas, ser trabajador del área de salud o estudiante de medicina. Yo espero que todos estemos ya vacunados, porque si no, el riesgo en profesionales de la salud aumenta hasta 14% más en relación a la población general. Ser inmigrante proveniente de una nación con elevada endemicidad, ser hijo de madre portadora de virus de hepatitis B, o ser un paciente que está en hemodiálisis o que tiene insuficiencia renal crónica. Todos estos deberían estar vacunados, todos los niños se supone están vacunados, todos los adultos deberíamos estar vacunados para hepatitis B, todos los casos de hepatitis C deben de estar vacunados para hepatitis B. Déjenme pasar ahora a la hepatitis C. En la hepatitis C, por muchos años estábamos conformes con las cifras de prevalencia de hepatitis C. Actualmente tenemos dudas de algunas de estas cifras y les voy a mostrar por qué. En uno de los estudios que se hicieron en un inicio para la prevalencia de hepatitis C en la Encuesta Nacional de Salud, el doctor Valdespino en 2007 decía que en el norte del país la prevalencia era de 1.9%, en el Distrito Federal de 1.4% y en el sur del país del 0.7%. En un estudio que hemos hecho por varios años, del 2007 al 2014, con motivo del Día Mundial de la Hepatitis, en el cual 32.945 personas de población abierta, sin saber que tiene hepatitis, se les hace la prueba. Esta población tiene entre 10 a 90 años, 57% son mujeres y 43% son varones. Resultaron con la prueba de positiva para el virus de la hepatitis C 194 pacientes, lo cual da una frecuencia de 0.58 aquí en el Distrito Federal. Pero de ellos el PCR fue positivo en 129 casos, es decir, la frecuencia baja a 0.39%. Del 2007 al 2010, los casos virémicos eran de 0.65. De 2011 a 2013 disminuyó a 0.35 y en 2015 en un reporte de salud pública en forma parecida disminuyó hasta 0.15%. Estos datos son muy relevantes porque a la hora de que se quiere poner a la disponibilidad de la población general, Seguro Popular, IMSS e ISSSTE, los nuevos medicamentos de agentes antivirales directos, la pregunta es, ¿qué número de enfermos vamos a tratar con hepatitis? Y la verdad los desconocemos. Y de nuevo tenemos la necesidad de tener un registro de casos para poder saber las cifras reales de la frecuencia de hepatitis C, igual que sucede con la hepatitis B. Lo que sí sabemos es que los genotipos que más predominan en nuestra región son el genotipo 1A y 1B,
que a lo mejor ya no va a tener tanta importancia con los nuevos agentes antivirales directos pangenotípicos. Déjenme mostrarle otra manera de ver las estadísticas. Según el Consejo de Población en México, en 2010 había 108.396.211 personas. ¿Se acuerdan? Ahí hubo todo el problema que si teníamos 4 millones más o 4 millones menos. Ahora somos cerca de 120 millones, es lo que nos dice. De ellos, 53 millones eran del género masculino y 55 millones eran del género femenino. Y 51 millones de personas, la mitad de las personas, estaban entre 20 y 65 años de edad. Si dividimos la prevalencia de hepatitis C por la duración de la enfermedad, que puede ser 20, 30 o 40 años, el número de casos nuevos por año que se estimaría sería en 20 años 35,000 casos nuevos por año, 23,300 si fuera a 30 años y 17,500 si fuera a 40 años. Es otra manera de estimar la frecuencia de la hepatitis C. En los casos que hay reportados ante la Secretaría de Salud, hay una tendencia a aumentar del 2000 a 2008 el número de casos en aproximadamente 10%, es decir, aproximadamente 100 a 200 casos por año nuevos. Para el 2030 se estima que el número de infecciones virémicas con los nuevos agentes antivirales directos disminuya en un 30%. Sin embargo, el número de carcinomas hepatocelulares por este virus va a aumentar 55%. ¿Por qué si va a bajar la hepatitis C vamos a tener más casos de carcinoma? Por la población que ya tenemos infectada y que no se ha tratado y que va a hacer que veamos las complicaciones que esperamos poder prevenir con los nuevos agentes antivirales directos. En este mismo porcentaje aumentará la mortalidad hepática y el número de casos que tienen cirrosis descompensada. Paso ahora al hígado graso, el último de los que les voy a mostrar como epidemiología. Aquí es muy importante diferenciar cuando hablamos de hígado graso de qué estamos hablando. En siglas en Estados Unidos le llamamos NAFL a la presencia del hígado graso no alcohólico. Yo ya hablé de alcohol, ahora quiero hablar del hígado graso no alcohólico. En Estados Unidos, cuando a esta denominación de NAFL se le agrega una letra D, quiere decir enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico, es decir, cuando el hígado graso hace ya el desarrollo de enfermedad. El hígado graso normal es un incremento de la grasa que no está asociada con la excesiva ingestión de alcohol e incluye un espectro amplio de hígado graso y no debe de ser siempre equivalente a la simple esteatosis. Entonces, aquí ya tiene enfermedad. Y NASH decimos cuando tiene esteatohepatitis no alcohólica, cuando aparecen datos de hepatitis asociada al consumo de grasa. ¿Cuál es la prevalencia de esta gama de enfermedades que decimos que es la gran epidemia que vendrá en los años siguientes en relación a enfermedad hepática? Se desconoce con exactitud la prevalencia de la esteatosis hepática no alcohólica y necesitamos de nuevo registros de casos. En un estudio de 2.503 ultrasonidos en gente que fue a hacerse una revisión clínica estando asintomático, 427 casos del ultrasonido, 14% tuvieron cambios morfológicos de esteatosis reportados como esteatosis por el radiólogo. La prevalencia de esteatohepatitis varía entre 4.6 a 15% dependiendo de las distintas series. Dato muy importante por el cual pensamos que debe de haber mucho más hígado graso
es que en las encuestas nacionales de salud y nutrición, 30% de la población tiene criterios de obesidad y la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es de 7%. En esos casos sabemos que con una alta frecuencia hay hígado graso. Concepto final que les quiero dejar en relación al hígado graso. El exceso de adiposidad es el mayor factor de riesgo en la progresión de una esteatohepatopatía no alcohólica. El tener mucho tejido adiposo es uno de los factores de riesgos más importantes, probablemente por inflamación, aunque puede ser por otras causas. Y voy a terminar mi plática mostrándoles y recordándoles el Día Mundial de la Hepatitis, en el cual todos los monumentos del centro histórico de la ciudad se iluminan de color azul, y tener en mente que los factores de riesgo, en este caso las hepatitis como causa de daño hepático crónico, son muy frecuentes. Muchas gracias.